Buenas tardes, días o noches, plebonas y plebones. Te doy la bienvenida a tu rincón de tío preferido, a tu podcast de selección. Ese mismo te puedo decir, no importa qué tan ruco estés, el TikTok siempre puede ayudarte a sobresalir en la vida y sobre todo en la ciencia. El Wazabito es el que estoy hablando. Más adelante van a entender la referencia acerca de esta introducción, pero antes de eso vamos a tocar un tema bastante chingón y especial el día de hoy, que es la agricultura orgánica. Y sobre todo si estás en este programa, sé muy bien que te interesa no solamente la ciencia, sino el bienestar de la, por así decir, de bioeconomía en México. Para esta parte tenemos un invitado muy especial. Ya lo conoces porque es una persona muy vaga alrededor del mundo, porque es un doctor que le encanta la peda, la fiesta, pero sobre todo que da muy buenas clases. Y como te lo dije, tiene su propio canal de TikTok. Así te puedes reír de él un rato. Aprender, pero sobre todo reírte de él un buen rato. El doctor Fernando Carballo. ¿Qué onda, Doc? ¿Cómo anda? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de que los escuchen. Muy bien, es la tercera vez que estoy aquí contigo y la verdad cada vez me gusta más. Y justamente al ratito hablaremos del TikTok, que es una nueva faceta en mi vida, pero bueno, lo dejamos para más al rato. Oiga, Doc, ya lo dijo usted, ya es la tercera vez que está aquí con nosotros, es cierto, han platicado, tenemos el primer programa con usted que fue acerca de intercambios, estancias, nos platicó acerca de todo su desarrollo, las aventuras que ha tenido como estudiante, bueno, literalmente toda su faceta de estudiante. Después platicamos de lo que es la carrera de ingeniero agrónomo, nos platicó acerca de su proyecto de investigación y su desarrollo laboral antes de estar en los estudios de posgrado. Pero pues ahora queremos que nos platique acerca de un tema bastante importante dentro de la agronomía. Y que sobre todo es algo que está teniendo bastante auge, porque creo que no solamente por la parte, creo que, corríjame si me equivoco más adelante, sino que se ha adaptado un poco como a la moda, pero que de cierta forma ha sido sustentable, la agricultura orgánica. Platíquenos de este tema. Mira, la agricultura orgánica es un tema, como ya dijiste, que se ha puesto de moda, pero realmente no es una moda. Es una práctica o un tipo de agricultura que tiene muchos años, pero que comercialmente hablando ha tenido mucha importancia. Vamos a empezar con una pregunta muy sencilla. ¿Cuántas veces han consumido o has consumido algún producto orgánico en el mercado? Que yo puedo decir que es orgánico. Ajá, que tú digas, este es un producto orgánico. Nada más le podría decir que sí sé que sea porque lo veo en la etiqueta. ¿Qué consumiste? Tomate. Tomate. Sí, que dice que es orgánico. Ok. Y viene en charolita. ¿Y por qué es orgánico? No sé. Sí, o sea, pienso yo que porque es algo que no tiene nada de químicos o que se hizo en un invernadero. Ok. No sé si estemos cerca o remotamente o soy un pendejo. También, pero bueno, nos vamos a ir acercando un poquito a esa definición. Pero bueno, del orgánico. Hay que considerar varias cosas dentro de la producción orgánica o de la agricultura orgánica, que justamente en el transcurso de este día vamos a platicarlo. Pero la pregunta es, o la respuesta a la pregunta suele ser la más común, ¿no? El que no encontramos o no consumimos algo orgánico. Nuestro mercado o nuestro país es un gran productor de orgánicos a nivel mundial, pero es pues un mercado muy pequeño como consumidor. Realmente no consumimos lo orgánico como otros países. Entonces, nos dedicamos a producir, pero no nos dedicamos a consumir. Y entre otras cosas se debe, obviamente, a la demanda, a la oferta, a los precios y también, desde un punto de vista cultural, tenemos ciertas limitantes, por así decirlo. Pero bueno, para empezar con esto, cuando hablamos de agricultura orgánica hablamos de una agricultura que está basada en cuestiones ecológicas o en ciclos naturales, acompañados de prácticas que ayuden a prevenir o ayuden a restaurar, obviamente, el ecosistema, pero manejando una cuestión desde un punto de vista holístico. Hace referencia a que si las personas están bien, si el suelo está bien, si el ambiente está bien, pues todos estaremos bien, ¿no? Y en el punto de vista práctico o en la práctica, básicamente, a diferencia de la agricultura tradicional, enfoca sus actividades en reducir el uso de químicos, el reducir el uso de algunas actividades que pueden provocar un problema en el ambiente. Por ejemplo, reducir el uso de maquinaria, reducir el uso de fertilizantes químicos sintéticos, de pesticidas, de algunos plásticos o algunos transgénicos. Incluso los transgénicos están prohibidos en la agricultura orgánica por ley o por reglamento. Entonces, es mucho más allá de solamente una práctica. También involucra o incluye una cuestión cultural. O sea, quien es orgánico
no es orgánico porque alguien dijo que es orgánico, sino que desde un punto de vista propio, filosófico, considera que la producción orgánica tiene pues muchas ventajas. Pregunta, ¿qué tanta fidelidad tenemos de lo que hay en el mercado? O sea, de que si vamos por ejemplo, al súper o así, nos dice de que, como le dijo, o sea, cuando fui a comprar los tomates que estaban en la charola, y decían que eran orgánicos. O sea, yo por ende como consumidor, que soy así como que no conozco ese tema exactamente, ándale, sobre todo eso, de que qué tan real, porque para una persona ignorante, o sea, vamos a decirle que no conoce de esto, el tomate se ve muy similar al otro. O sea, pero lo diferencia nada más una etiqueta. Sí, mira, sí, físicamente es muy difícil que podamos diferenciar un tomate orgánico de un tomate convencional. Cuando me refiero a tomate convencional, me refiero a un tomate que está producido bajo un sistema tradicional, un sistema donde se utilizan químicos sintéticos, pesticidas y demás. Pero desde un punto de vista de producto o de práctica completa desde la producción hasta el consumo, si hay diferencias que, te digo, visiblemente pues no las notamos, pero sí las conocemos o estamos seguros de ello mediante la certificación. Es normal que a veces en el mercado podamos encontrar productos orgánicos y productos convencionales al mismo precio, cuando hay una oferta muy grande y una demanda muy baja, ¿no? Uh-huh. Y al momento de consumirlos, a lo mejor el sabor suele no ser tan diferente, pero el impacto de ese consumo sí es diferente. Ahí tengo un dato interesante. Hace unos años, 2 o 3 años, en el periódico del New York Times, que es el periódico más importante a nivel mundial, hubo un reportaje, mostraron un reportaje haciendo referencia a un artículo científico. En ese artículo científico, justamente hablando de agricultura orgánica, decían que el consumo de productos orgánicos puede ayudar a reducir en un 25% la prevalencia de cáncer, de muchos tipos de cáncer. Y bueno, ¿a qué se debía esto? Justamente se debía a que en la agricultura orgánica, particularmente los sistemas que analizaron, se reducía en hasta 95% el uso de pesticidas. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente no usaban ningún químico sintético para el control de plagas y enfermedades. Y en eso radicaba la diferencia o radicaba el plus de poder evitar la prevalencia de cáncer en 25%. Porque al final la mayoría de los productos que se utilizan para el manejo de plagas y enfermedades en un sistema convencional son químicos que se acumulan en el cuerpo y pueden provocar enfermedades, principalmente el cáncer. Por ejemplo, que hay muchos agricultores que dicen de que, ¿sabes qué? Yo utilizo este extracto de tal cosa para prevenir algún tipo de plaga. ¿Sigue siendo agricultura orgánica o deja de serlo? Depende de muchas cosas. Mira, cuando hablamos de agricultura orgánica certificada, hablamos de que el proceso de producción se certificó. ¿Okay? Desde la semilla o la obtención de la semilla, la preparación del suelo, la misma siembra, los productos o los insumos que se utilizaron, cómo se elaboraron algunos productos, por ejemplo, algunas compostas, algunos repelentes, cómo se cosechó, cómo es el manejo de la gente, cómo la gente vive, cuánto gana, cómo se mueve, si estudia, si no estudia. O sea, es una cuestión muy, muy grande la certificación. No solamente es el tomate. O sea, tú ves el tomate con un logo de certificación, con un sello de certificado, pero no es el tomate, es todo el proceso que incluye el tomate. Todo lo que se hace para poder obtener ese tomate. Okay. ¿Sí? Entonces, eso es lo que importa. Todo lo que exacto. La certificación te certifica el proceso, no te certifica el tomate. ¿Por qué? Porque si certifica el tomate, a lo mejor el tomate en sí no trae ningún producto químico sintético, pero a lo mejor en la producción de algún, de algún repelente, la gente a lo mejor se intoxicó con algún producto por elaborar un repelente para aplicarle ese tomate. De hecho, creo que fue en los 80s, cuando se utilizaba un pesticida químico DDT. Ajá. ¿Sí es ese? Sí. Estoy pendejo otra vez. No, el DDT, fíjate. Se prohibió por ese mismo tipo de tema, ¿no? Que está siendo bastante tóxico. Sí. No sé si habrás escuchado hablar sobre la Revolución Verde. La Revolución Verde, que fue básicamente liderada por Norman Borlaug, fue un fenómeno bastante importante para la producción agrícola. En los 60s, mediante la aplicación de diferentes técnicas, como por ejemplo las semillas mejoradas, fertilización y manejo de plantas, este agrónomo, que trabajó mucho tiempo en varias partes, también en México, incrementó los rendimientos de los productos, principalmente cereales,
con lo que ayudó a que muchas sociedades, muchas comunidades no pasaran hambres. Entonces se le dio el Nobel de la Paz justamente por erradicar el hambre en muchas zonas, ¿no? Pero básicamente esta revolución verde fue o estuvo basada en la utilización de químicos. Entonces, perdón, pero ¿a qué se refería entonces así con lo de revolución verde? O sea, básicamente porque incrementó la producción. La producción exactamente. La bronca ahí, sí, de productos, de alimentos como tal. Okay. Por eso se le hizo revolución verde. Sí. No porque fue, o sea, no pensaría que es no, porque orgánico, limpio. Sí, pero no. Recuerda que puede estar verde, pero puede estar contaminado, ¿sí me entiendes? Realmente, y estuvo bien, o sea, esa actividad que se hizo fue necesaria en ese momento. ¿Por qué? Porque había hambre. Entonces, si tú hiciste algo para revertir ese problema, está bien. Aquí el detalle, y no sucedió solamente en esa ocasión, va a seguir sucediendo. Se utilizaron técnicas que no estaban del todo analizadas o del todo comprobadas, y justamente dentro de estos detallitos está el uso de ciertos agroquímicos que al final fueron un problema muy fuerte, como el DDT. Hay un libro que se llama Primavera Silenciosa, no mal recuerdo, se llama la autora Rachel Carson. Ella era ecologista y en el 62, si mal no recuerdo, que fue cuando se publicó, tuvo mucho impacto este libro. Porque en ese libro, que se supondría ciencia ficción, pero realmente involucraba unas cuestiones, pues sí, de investigación, hacía referencia a que se llamaba Primavera Silenciosa porque ella notaba que empezaba a dejar de escuchar el canto de los pájaros en ciertos bosques o en ciertas áreas. O sea, ¿por qué? Empezó a buscar y se dio cuenta de que hay un problema justamente con la aplicación de algunos productos que hacían o disminuían la población de aves. Pues cada vez era menos la diversidad que existía. Como cuando evalúan las cantidades de insectos que hay exacto. en las zonas rurales. Exacto. ¿Y qué pasó? Este libro se considera uno de los 15 libros más importantes desde un punto de vista ecológico porque fue el que sentó precedente para el análisis del impacto de los agroquímicos en el ambiente. Okay. Hace 60 años fue esto. Entonces, aquí iba con esto. A que lo orgánico, básicamente, si lo queremos ver desde un punto de vista, digamos, de filosofía, la producción orgánica se ha generado desde hace siglos, más bien, miles de años, desde toda la vida. ¿Por qué? Porque inicialmente los pobladores o la gente empezó a producir con lo que tenía en la mano. ¿Qué tenía en la mano? Pues cuestiones no sintéticas. Aquí lo importante es diferenciar entre lo certificado y lo no certificado. Porque lo certificado te garantiza que todo el proceso se llevó a cabo bajo las normas orgánicas. Hay productores o hay regiones en donde no se puede certificar porque la certificación es otro punto. Cuesta. Pero bueno, hay zonas en las que no se certifica, se hace orgánico, pero no se puede certificar. Comercialmente hablando, por costos. Pero en la misma comunidad, de alguna manera, se pueden pues corroborar que el proceso de producción pues fue el correcto, ¿no? Pero obviamente, por los volúmenes que se producen, pues no impactan en el mercado. No son tan grandes. Más bien es para autoconsumo o para consumo local. Entonces, ahí no hay una necesidad de una certificación como tal. Las certificaciones normalmente se requieren para, obviamente, comercializar a gran escala y sobre todo para exportar. Okay. Y si consideramos que el mercado más importante de consumo de orgánicos es Estados Unidos, pues nosotros seremos el mayor proveedor de orgánicos para Estados Unidos. ¿Y si reflejamos cierto impacto en eso? Claro, somos el país que más le vende a Estados Unidos orgánicos. ¿El producto orgánico? Sí. Sobre todo hortalizas. Ok. Pero hay otros países, por ejemplo, Italia le vende mucho, Canadá también le vende mucho, obviamente por Canadá por la cercanía, pero toda América Latina le vende mucho. América Latina, en general, produce muchísimo orgánico, muchísimo, pero no lo consume, como decía hace rato. Lo manda a Estados Unidos, Japón, Europa. De hecho, cada una de esas áreas tienen diferentes procesos de certificación. Aunque en todas las áreas, por ejemplo, para Japón, para Europa, para Australia, para Canadá, para Estados Unidos, cada uno tiene sus lineamientos de certificación orgánico. Tú dices, bueno, yo tengo este producto, certifícamelo país, ya con la certificación aprobada, pues ya te puedo vender. Entonces, muchos países, obviamente los elementos, a pesar de que pueden ser diferentes en algunos puntos, en la mayoría son muy similares. Entonces, si tú te certificas orgánico para un país, ese te sirve mucho para poder certificarte en otro.
y es más fácil. Para poder exportar a uno, tienes que hacer una certificación específica, pero si quieres exportar a otro, es otra. Otro. Sí. Cada país tiene sus certificaciones. Cada país. Algunos países se han unido, por ejemplo, la Unión Europea en general, con una sola certificación. Con eso ya puedes exportar para ellos. Ya puedes exportar. Pero también son a veces muy rigurosos para ciertos productos, perdón, o ciertas cantidades incluso de ciertos residuos. Okay. Y te digo, la certificación es cara, suele ser cara, pero pues es redituable. O sea, sí te conviene pagar la certificación si buscas exportar. Porque si buscas exportar, quiere decir que tienes una cantidad suficiente de producto que vas a poder mover. ¿Y por qué tanta controversia ha tenido el introducir la que es la agricultura orgánica en lo que es la economía agrícola? O sea, ¿qué tanto controversia ha tenido de que si no es buena práctica, si no les quieren dar tanto, no le quieren dar, por decir, una buena rebanada de pastel? Es que sí es una buena práctica desde un punto de vista económico, social y ambiental. Uno, porque en lo ambiental reduces la contaminación, incluso mejoras ciertas condiciones del suelo, calidad del agua, biodiversidad, entre otras cosas. Porque principalmente estamos utilizando químicos sintéticos, particularmente pesticidas, que impactan sobre la biodiversidad. Entonces, ambientalmente hablando, es una ventaja. Socialmente hablando también, porque la agricultura orgánica, primero, garantiza una buena salud para el consumidor, pero también el manejo de los trabajadores se vuelve, pues, digámoslo así, mejor que una situación convencional o agricultura convencional. Pues socialmente también tiene un impacto. Y económicamente también, ¿por qué? Porque puedes encontrar precios muchísimo mayores que los de un producto tradicional. Lo vendes más caro. En general se habla de un 20 a 40% más caro, pero puedes encontrarse 100% más caro. Depende del producto. Eso entra en lo que dijiste ahorita, ¿no? De que por algo lo exportamos. Pienso yo que el consumidor o el cliente promedio de frutas y verduras, pues la neta, una ama de casa, ejemplo de clase media baja, que vaya al mercadito a comprarse su despensa que sea frutas y verduras, no creo que se va a ir por lo óptimo, por lo más barato. Claro, sí, es que también el poder adquisitivo, exacto, el poder que tenemos en ciertos países, pues no nos alcanza para eso, ¿no? Y decía un profesor, fíjate, un profesor en la licenciatura nos decía, bueno, hablando justamente de esto, tenemos 2 tomates, uno orgánico y uno convencional. Y tienes 10 pesos. El tomate orgánico te cuesta el kilo 50 pesos. El convencional te sale 20 pesos el kilo. Ahí hay una diferencia importante de precio. Sí. Pero el orgánico está libre de pesticidas y el convencional en 10 años te vas a morir de cáncer. ¿Cuál comprarías? Pues dentro de 10 años te vas a morir. Bueno, si yo, por ejemplo, me fuera a morir dentro de 10 años por eso, pues es que, o sea, si tú me preguntas, yo miré por lo orgánico. O sea, tú me dices, ¿sabes qué? Voy a gastar una feria más, nada más, ¿qué tanto puedo gastar? Pero a lo que voy es lo que te dije ahorita, o sea, ponte en el lugar de, la neta, o sea, una persona que va al mercado, o sea, una señora que va con sus, como tú dijiste ahorita, los de 5 pesos, tus 10 pesos, va con sus 10 pesos de tomate. O sea, tú le dices de que, ¿sabes qué, señora? Si consume esto, puede que dentro de 10 años desarrolle cáncer se muera. Ella, pues puede, y faltan 10 años. Va a agarrar el de 10 pesos. Claro. Sí. Creo que es el tipo de mentalidad que adoptan debido al tipo de economía que tienen. Claro, y es normal, o sea, todos compraríamos el más barato teniendo limitantes de dinero, ¿no? Sí. Entonces, aquí lo interesante es que, a pesar de que puede haber disponibilidad, la necesidad no sé comprar otra cosa, ¿no? Como tú decías, pues yo voy a comprar el más barato para poder comer bien y a lo mejor en 10 años se me da cáncer. Pero si quiero comprar o ahorrar para comprar el más caro, a lo mejor me muero de hambre en un mes porque no me alcanza para comprar. Pues sí, entonces, hay que considerar que no todo, a ver, lo orgánico es bueno, es saludable, pero lo que no es orgánico no es totalmente malo. Hay prácticas en la agricultura convencional que se han adoptado de la agricultura orgánica. O sea, que han evolucionado. Claro, y que han hecho que los sistemas de producción pues sean cada vez más amigables. A lo mejor no totalmente orgánicos o totalmente amigables con el ambiente o con la sociedad o con la economía. Pero se han hecho cosas, por ejemplo, que han beneficiado. Ahorita cada vez es más los productores que utilizan, por ejemplo, el compost o las compostas. Sí. Para
poder fertilizar o poder mejorar los suelos. O los que es ácidos fúricos. Ajá, o húmicos. Estas son prácticas orgánicas 100%. ¿Por qué? Porque el impacto es benéfico para el suelo, pero también para la planta, porque agregas o suministras elementos esenciales que lo harías o lo hacías antes con productos químicos sintéticos. Ok. Entonces hay muchas prácticas que a lo mejor se hacen de manera tradicional o de manera, digamos, común, que tienen un impacto muy fuerte hablando orgánicamente. Y por ejemplo, bueno, ya con la agricultura orgánica, creo que tocamos un buen tema en cuestión de desarrollo económico y sobre todo práctico y laboral. Pero en cuestión de investigación y desarrollo. Bueno, en los países en desarrollo, particularmente hablando de México, hace falta investigación sobre la producción orgánica. Okay. Hay sistemas de producción orgánica que ya están establecidos como tal, pero todavía hace falta. En el desarrollo, por ejemplo, de nuevas prácticas, en el desarrollo, nuevas prácticas, hablando de manejo, de la formulación o la elaboración de algunos productos que puedan reducir problemas de plagas y enfermedades. Los canales de comercialización es un punto bastante importante. Okay. También la cuestión del manejo post cosecha de los productos orgánicos, porque muchos de ellos tienen problemas justamente por la falta de uso de algunos aditivos o la falta de uso de algunos productos químicos sintéticos que ayudan a prolongar la vida de anaquel. Entonces también tienen bastante, digamos, problemas respecto a la vida de anaquel. Pero se sigue trabajando. Desde mi área o donde estoy yo, pues he trabajado algunas cosas, por ejemplo, con sustratos, con algunos productos fertilizantes. También se han adoptado algunas técnicas, por ejemplo, el uso de estructuras, el uso de invernaderos, mallas y demás, que benefician el manejo de los productos orgánicos o de las plantas orgánicas. Okay. Entonces, si hay investigación, se tiene que seguir realizando investigación, porque muchas veces los productos orgánicos suelen ser más caros, los insumos orgánicos suelen ser más caros, particularmente porque se tienen que comprar en el extranjero. Entonces, si tú generas un producto de manera local, te va a salir más barato y mayor disponibilidad. Entonces, se tiene que seguir haciendo investigación sobre eso. En el caso, por ejemplo, mencionaba ahorita de las compostas o del manejo de ciertos residuos, pues donde quiera hay desechos, muchísimos desechos orgánicos, y que pues a lo mejor no se han trabajado de manera tan eficiente o no se han implementado ciertas técnicas que puedan eficientizar estos sistemas, pero se sigue trabajando y yo creo que vamos por buen camino. Pero ¿cuál es la finalidad de, por ejemplo, utilizar esas, lo que es la composta, los ácidos fúmicos? ¿Qué es lo que aprovecha o cómo ayuda? Básicamente el compost, la composta, es la degradación de la materia orgánica. Hasta llevarlo a un punto elemental. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros destruimos estructuras grandes de materia orgánica o de tejidos orgánicos y los llevamos hasta el punto en el que no se pueden dividir, que es la forma elemental. Y esa forma elemental es la que la planta utiliza para poder nutrirse. Okay. En otras palabras, en vez de agregar un fertilizante, o sea, un material químico fertilizante, le agregamos compost, que al final es un fertilizante natural, por así decirlo. Aparte de eso, algunas características de los compost generan beneficios en el suelo, lo hacen más fértil. ¿Por qué? Porque agregan sustancias, como tú decías, ácidos fúlicos, ácidos húmicos, que sirven como esponjita en el suelo, para retener agua, para retener otros nutrientes, para darle cierta característica al suelo, para que la planta pueda desarrollarse de manera adecuada, para que la raíz pueda expandir, para que la planta pueda estar, digámoslo así, más cómoda. Y esa comodidad va a generar mayor productividad. Y bueno, todo esto es todo lo que estamos platicando. O sea, ¿crees que en lo que es las nuevas generaciones de ingenieros en agronomía, pues la verdad desconozco qué tipo de otras carreras son como que hermanas de la agronomía o están muy afiliadas? ¿Qué tanta información se está dando de eso? O sea, ¿crees que se está enviando a que también se estén inclinando por esta práctica? ¿O piensas, bueno, de tu punto, porque has estado en varias instituciones de agronomía, internacionales y nacionales, pero crees que se les ha dado como el impulso o todavía se siguen conservando la agricultura tradicional? No, sí se ha dado el impulso, sí se está dando. Hace rato te decía, no podemos pensar que la agricultura orgánica es la solución. O sea, si nosotros queremos producir todo orgánico en el mundo, no va a poder satisfacer la necesidad de la población. Entonces, no, el camino no es que todo sea orgánico. No. El camino es que más bien la situación o la condición tradicional de producción empieza a cambiar un poco y adoptar tecnología del orgánico para que sea más eficiente,
pero también más sustentable. Okay. Entonces, la idea es que hagamos cosas que estamos haciendo mal, las hagamos bien. Hablando de, por ejemplo, del producto o el manejo de algunos productos agroquímicos, particularmente pesticidas. En varias partes en las que he estado, sí hay una inclinación, no, digámoslo, no a cambiar, pero sí al menos tener en cuenta algunas técnicas orgánicas para poder implementar un sistema convencional. ¿Por qué te digo que lo orgánico no va a satisfacer la necesidad si solamente fuera orgánico? Primero, tenemos una reducción alrededor del 20-30% en los rendimientos de los productos o de los cultivos orgánicos comparado con lo convencional. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Con la misma cantidad de superficie que tenemos ahorita en la producción de cultivos a nivel mundial, si solamente fueran orgánicos esos sistemas de producción, tendríamos 30% menos de alimentos en el mundo. Sí es significativo, ¿no? Claro. Sí, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues no es que vamos a convertir orgánico, o hacemos más eficiente lo orgánico, o lo convencional adquiere técnicas o prácticas orgánicas para poder mantener los niveles de producción, pero mejorar la condición del alimento, la condición del ambiente, o inclusive la condición social. Aquí lo importante es que no consideremos la producción orgánica o la agricultura orgánica como una moda, sino como una filosofía. Y una vez que tú adaptas esa filosofía, pues los cambios van a ser algo sencillo, por así decirlo. Hay gente que ha cambiado lo orgánico, de lo convencional al orgánico, por moda. O sea, no está en ellos arraigado, más bien, la cuestión del cambio filosófico. Y es que, güey, lo vendo más caro, pues mejor me voy a orgánico para ganarle más. Y la cosa no va por ahí. La cosa es que seamos conscientes de que lo orgánico tiene un impacto más allá de lo económico y que ese impacto pues nos va a beneficiar a todos. Ejemplos muy sencillos de cómo impacta la cuestión orgánica. Se han hecho bastantes estudios comparando sistemas de producción. Uno, lo orgánico, como les dije, dentro de lo malo o no malo, si lo no bueno, produce menos rendimientos y ¿qué más? A lo mejor, no sé, menos biomasa, o sea, menos crecimiento de plantas, ¿no? Por decirte algo. Pero, ¿qué cosas buenas traes? Por ejemplo, reduce la contaminación en un 90%. La exposición de las personas a ciertos residuos la reduce casi en su totalidad. Restablece o mejora las condiciones del suelo, características del suelo, fertilidad, entre otras, muchísimo. La fauna nativa del ecosistema que esté rodeado. Claro, el manejo de las personas. En la agricultura orgánica trabajan más personas, hay más trabajo. ¿Por qué? Porque las prácticas que se hacen casi no se realizan, por ejemplo, en el tractor o con maquinaria. Se hacen de manera manual. Entonces, ahí hay menor impacto al ambiente, pero también mayor impacto social, porque hay más trabajadores. Okay. Y eso también incrementa los costos del orgánico. Por eso el orgánico... Tienes que pagar de cierta forma todo el proceso de mano de obra. Exactamente, entonces también lo hace ser más caro, pero pues también es ese plus que le das al manejo, digamos, artesanal, exactamente, sí. Pues también lo cobras cuando vendes el producto. Pero ha habido cierta controversia también porque, o sea, voy para qué digo la palabra controversia. Perdón. Ya ves que te dije yo que lo que te pongo es el vivo ejemplo de los tomates. Y la neta, los tomates que compré que eran orgánicos era porque la neta, a mí me gusta tener como que un tipo de expertise cuando voy a hablar de los temas, ya sea contigo, por ejemplo, de la agricultura que hemos tocado varias veces el tema, cuando me tocó platicar con psicología, etcétera. Aún no me voy muy lejos. Yo compré los tomates y dije, pues, creo que para sacar el tema. No conozco mucho, pero creo que ahora yo como cliente, vamos a ver qué me dices tú. ¿De acuerdo? Ya te expliqué lo que te dije al principio, que yo como sabía que era orgánico, la neta me decía la etiqueta. Y tú ya nos explicaste qué es lo que certifica que sea orgánico, no nada más que no tenga contaminantes. Uh-huh. Yo como cliente pienso eso, ligeramente, nada más. Después de eso, pues obviamente veo que los tomates orgánicos que yo compré vienen en una charola de plástico. Y mucha de la gente que ha comentado acerca de qué tan beneficioso es de que, oye, pues también estás utilizando plástico, también estás utilizando un empaque, que ese empaque no es biodegradable, o que si en dado caso, vamos a poner entre comillas, yo lo voy a decir entre comillas, que son biodegradables, tardan años también en por así decir, deshacerse. Entonces,
pues, ¿qué es lo que podemos decir ahí acerca del... Pero, bueno, cabe recalcar lo que voy a decir. Creo que eso ya no tiene nada que ver con la gente que trabaja en un proceso de agricultura orgánica. Creo que ya es más de comercialización. Pero, ¿qué tanto afecta eso en realidad a lo que ¿cómo se dice? Predica la agricultura orgánica, que es el cuidado ambiental? Fíjate, y lo mencionas muy bien. A veces hay incongruencias. Entonces, bueno, estoy reduciendo la cantidad de fertilizante que utilizo, de pesticidas y más, pero voy y lo meto a una bolsa de plástico. Y no es congruente. Entonces, algunos de los detalles que tiene justamente esto, la agricultura orgánica, es eso, la incongruencia. ¿Por qué? Porque hay muchos principios o muchos puntos importantes en la agricultura orgánica. Uno de ellos, y va a servir para responder un poco lo que decías, es el evitar el monocultivo. ¿Qué quiere decir esto? Evitar grandes extensiones del mismo cultivo. ¿Por qué? ¿Qué genera esto? Grandes extensiones del mismo cultivo genera que haya un problema más fuerte de plagas y enfermedades y que el suelo pueda verse afectado porque le hace el mismo manejo. Tractores iguales, maquinaria igual, manejo del suelo, rotación del suelo el mismo. Entonces genera problemas. Entonces la agricultura orgánica dice, no hay que hacer esto para evitar que haya un daño. Entonces, en vez de tener 10 hectáreas de tomate, ten una de maíz, una de tomate, una de calabaza, una de ajo, una de chile. Entonces, vas rotando, vas cambiando de lugar. El siguiente año, en vez de estar en esa posición, están en otra posición. ¿Y qué haces? Mantienes la calidad del suelo, mantienes la diversidad de la biodiversidad. Pero mucha gente, muchos productores orgánicos, grandes productores orgánicos, pues ese principio se lo han pasado por donde han querido. Y en vez de tener, no sé, 50 hectáreas y tienen 10 de albahaca, 3 de maíz, 4 de frijol y tal, tienen 250 de tomate. Orgánico. Exactamente, dicen, son orgánicos. O sea, es incongruente, ¿por qué? Porque si lo que quieres es cuidar la práctica que estás haciendo, no estás cuidando nada. Y justamente nos lleva al caso de cómo lo venden. Un producto orgánico debería de venderse libre, o sea, sin plásticos, sin nada. ¿Por qué? Porque estás contribuyendo, eliminando los plásticos, a que ese impacto que se genera al producir plásticos, pues no se presente. Y dices, bueno, no voy a aplicar fertilizantes químicos sintéticos porque en el proceso de producción de estos fertilizantes se utiliza petróleo y se libera mucho CO2. Pero pues estás utilizando en una bolsa plástica para comercializarlos, pues estás generando CO2 también, o se está generando CO2 para producirse. Entonces, no es congruente. Se supondría que un producto orgánico a lo mejor no se vería o no se ve tan apetecible, por así decirlo, comparado con uno convencional. Lo que te decía hace rato, la vida en aquel es menor. Entonces, no porque un tomate tenga un gusano, por ejemplo, ¿no? Quiere decir que el tomate esté mal. Al contrario, si hay un gusano ahí, quiere decir que ese producto probablemente no se trabajó o no se le aplicó ningún producto químico sintético. Y es todavía más saludable que uno que no tenga. ¿Sí me entiendes? Sí, o sea, si hubiera tenido un tratamiento químico, pues no tendría ningún exactamente. Insecto encima, estuviera muerto. Claro, pero ¿qué concepto tenemos los consumidores? Si tiene algo, está echado a perder. Está echado a perder. Y realmente no es así, es al revés. Pero que nos han vendido la idea de que el tomate que esté limpiecito es el mejor. Pero para estar limpio. Exacto. Pero para que esté limpio, le tuvieron que haber aplicado muchísimas cosas. Pero volvemos a la cuestión de cómo nos han vendido las ideas. Entonces, lo orgánico, desde mi punto de vista personal, debería ser el que menos proceso tenga en la comercialización, por ejemplo. O menos empaque tenga o menos aditivos tenga. Porque al final, si todo el proceso fue orgánico, pues deberíamos de respetar el proceso de comercialización para que toda la cadena desde el inicio hasta el consumo fuera orgánico como tal. O utilizar tu propio huerto. Claro. O sea, que tú tuviste un tiempo, ¿no? Como tipo huerto aquí en tu casa. Sí, yo aquí en la casa producía pues hortalizas. Hay algo. No, tenía aquí pepino, cilantro, tomate, higueras tenía aquí. Que no es difícil producirlo. Obviamente esos productos yo no los puedo certificar como orgánicos como tal. Okay. Pero el manejo sí fue orgánico. O al menos un manejo ecológico. ¿Por qué? Yo sabía lo que le aplicaba. De hecho, pues no le aplicaba prácticamente nada. Simple, el suelo, agua. Y tenía lombrices también. Entonces le aplicaba el lixiviado de lombriz. El lombricompost. El lombricompost o lombricompost. Entonces con eso satisfacía mi necesidad. Entonces, mucha gente lo puede hacer.
De hecho, es una práctica muy, muy saludable para el ambiente, para la economía y también para la cuestión pues psicológica, ¿no? O la cuestión social. Te entretienes, te desestresas. Pero necesitas un tipo de lugar específico No, en tu casa, nada. o sea... Literal, no ocupas... A ver, tú conoces el patio de la casa. ¿Cuánto está el patio? No, ¿Cuánto pues mide? pues es el típico espacio convencional de fraccionamiento. 3x3 te gusta. Ajá. Ponle 3x4 cuando mucho. Piso. Está pues al aire libre y ya. Literal, no ocupas nada más. Pero por ejemplo, si tienes como que césped a un lado o algo así. No pasa nada, ¿no al pasa contrario, nada? no pasa nada. De hecho, pues ahorita están de moda, están en auge los jardines traspatio, los huertos traspatio o los huertos personales, que es algo muy sencillo. En una cubeta o en un contenedor de 20 litros, puedes tener ahí básicamente tu jardín. Ojo, perdón, tampoco es que vas a producir papayas, ¿verdad? Por las dimensiones, pero puedes producir productos que consumes diariamente. Cilantro, acelga, cebollita, rábano, tomate, pepino, calabacita incluso. Algo así, algo que te consuma no mucho espacio. Exacto, no mucho espacio y que sea rápido y que tú lo puedas consumir. No voy a ser como... Bueno, cuando yo estaba en Obregón había un morro que tenía una mazorca fuera de su casa. Un maíz. Un maíz. Ajá, sí. Sí, Y también lo puedes hacer, o sea, realmente no es, pues, no es difícil. Igual, ya en el futuro igual podemos hacer algún otro podcast o ya si te involucras en YouTube o algo así, a lo mejor algún video para establecer un huertito o algo muy sencillo realmente. No ocupas mucho, inclusive ni siquiera ocupas estar. Yo pues trabajo en la escuela, entonces tenía aquí un sistemita de riego con temporizador y se regaba de manera independiente. O sea, él se regaba, el sistema se regaba solo. Le digo Armando. Así se llama Armando. Mi Robin. No, tenía un temporizador, entonces se regaba cada hora. Yo tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 macetas. 7 contenedores. Y se regaban. O sea, realmente es muy sencillo. Con una puedes tener, inclusive puede que no tengas cubetas, puedes tener un tubo, puedes tener, no sé, una bandeja. Hay muchas cosas cómo hacerse y cómo manejarse. Entonces, ese no es problema. Y ahí pues al final ya sabes lo que estás consumiendo porque tú lo estás haciendo. Estás contribuyendo a, ojo, no gastar de más, consumir lo que tú quieres, consumir fresco, saber primero que tú lo hiciste, cómo lo hiciste, y al final, pues me imagino que puede ser muy satisfactorio para muchas personas, ¿no? De que creció mi plantita. Estoy manejando una planta, estoy generando una planta, estoy consumiendo alimento. Y el bebé sin pañal cambiado en 2 días, ¿no? Todo zurrado el niño. No, ya creció mi Pero tomate. aquí tengo una selfie, ¿no? Aquí tengo mi tomate, ¿no? Pero realmente, pues es un principio muy sencillo la producción de alimentos y que se puede llevar obviamente a gran escala, pero si los entendemos desde un punto de vista muy pequeño o desde una condición muy pequeña, no hay ningún problema. Y eso, básicamente, que lo hagas en casa, pues también es pues uno de los objetivos de la agricultura orgánica. O sea, que nosotros podamos producir nuestro propio alimento, obviamente contribuyendo a reducir problemas que se generan con la producción a gran escala de ciertos alimentos, ¿no? Ya. O sea, son un chorro. Creo que no. Bueno, como le dices, no es tan imposible. ¿Eh? Es que no es imposible, pero a ver. Pero... El detalle está en que a veces nos cerramos a que nada, Ya, es muy difícil, ¿no? Pero pues uno como. Ahora sí, como que. Motivación propia. Claro. No, y en las redes podemos encontrar muchísimas formas de hacer cosas. Te digo, no es difícil. Nada más que a veces sí, como que se nos va la onda de, pues, algunos tips o cosas que necesitamos, pero no es nada difícil. Algo muy sencillo. Para que quieran ir empezando o quien ya lo tenga. Primero, hay que irnos por plantas que no sean muy grandes. Plantas que puedan estar, digamos, en buenas condiciones en un área relativamente pequeña. Por ejemplo, pepino. Si tú quieres poner una planta de pepino convencional desde que se producen en un rancho, pues el pepino puede alcanzar o puede tener una longitud de tallo de 10 metros. ¿Qué? ¿Neta? Sí, claro, si le das un manejo de invernadero. 10 metros. ¿Ya? Porque es el pepino convencional, que es un pepino que mide 17, 18 centímetros de longitud. Pero en cualquier súper puedes encontrar semillas de pepino criollo o pepino le llaman pepinillo, ¿no? El chiquitillo. El chico, que también es criollo. ¿Es el que te lo come directo? Ajá. Y la planta es más pequeña y es más rápido. Entonces, en vez de poner un pepino grande para mantener o tener que mantener la planta mucho tiempo, compras de ese y está rápido. Te genera pepino muy rápido.
El tomate igual, en vez de tener un tomate bola, pues mejor un tomate saladet. Puede tener una cebolla, pues tiene cebollín. O cebolla cambray. Y en vez de tener, no sé, te gusta... Como los chilitos, ¿no? Los chiles, por ejemplo. ¿Cómo se llaman los larguitos rojos? Sí. Pues que hay muchos. Uno chiquito, delgadito. O hay serrano. El serrano. Ajá, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer que no impactarán mucho. O sea, hablando de gastos y demás, pero sí impactará en ti. ¿Por qué? Porque mejor ni siquiera tenemos que salir a la tienda o de salir. Pues ya te metes allá a tu huerto y se te va el día ahí. O sea, haciendo cosas, pensando, regando. ¿Sabes qué? Se me antojó, no sé. Se me antojó una nuevo maracuyá, ¿vas? Y tu puro pinche chile serrano, chingada madre. Pues ni modo, es lo que hay. Te toca el chile. Pero bueno, el punto es que hay algo, y es algo tuyo, y eso es muy, muy importante, ¿no? Y es muy, sí. Desde un punto de vista filosófico, educativo, social, económico, es bastante importante. Pero bueno, regresando al orgánico. La cuestión aquí es que nosotros tengamos la conciencia del orgánico. De que el orgánico se estableció como una moda, pero realmente no es una moda, es una filosofía, una forma de vida que tiene muchísimos años. Y que ha sido fuente también para el manejo y el cambio de paradigmas en muchas áreas. Hay una corriente o un sistema de producción también dentro de esta área del orgánico que es la agricultura biodinámica. No sé si habrás escuchado hablar de ella. He escuchado nada más, no conozco. También es un área muy importante, es muy similar al orgánico, a la agricultura orgánica, comparten muchos principios, pero en lo biodinámico se consideran otras fuerzas, por así decirlo, particularmente hablando de la cuestión de las fases lunares y de las fases de las estrellas, o bueno, la ubicación de estrellas y demás, ¿no? Pero a la morra de los signos no le interesa esto. A la de 12 corazones, ¿te acuerdas de ese programa? A Penélope Menchaca, ¿no? Que según de que no, tú eres acuario. Exacto. No puedes andar con la Piscis. Exacto. Pero es mi novia, no puedes. Sí, los astros dicen que no. No, dice que no. Pero bueno, esa es corriente. Bueno, este tipo de cultura también tiene mucho impacto, sobre todo, por ejemplo, para la producción de vinos. Igual más adelante podemos platicarlo. O puedes buscar un poquito sobre vinos biodinámicos. Y ahí te vas a hacer una idea de esto. Pero bueno, ¿por qué iba esto? Porque lo orgánico, te digo, no es algo nuevo. Tiene, literal, desde que está la agricultura, está lo orgánico. Okay. Nada más que ahorita se le da digamos, la publicidad como tal, pues para vender, ¿no? Ya sabes cómo es la cuestión de la comercialización y la cuestión de la publicidad, la mercadotecnia. Dicen, es que es orgánico, es algo nuevo, pero realmente no es algo nuevo, ¿no? Como concepto tal vez, como práctica, pues no es. Como tú dices, como concepto comercial, para la gente que escucha, ya sabes. Exacto. Así es. ¿Cómo es, Tito? Oye, Fe, por ejemplo, dentro del área de investigación, o sea, de lo que tú estás trabajando, ¿qué tanto se está involucrando la agricultura orgánica? Mira, justo ahorita estoy trabajando con la producción de algunas hierbas aromáticas, algunas plantas aromáticas como albahaca. Y entrando el año, en cuanto pase el frío, vamos a establecer algunas prácticas y algunos experimentos relacionados con la producción de compost biodinámicos precisamente. La idea es poder producir algunos compost a base de excremento de caballo, de vaca, de oveja y de cabra, con la intención de aplicar algunos aditivos biodinámicos para potencializar ese producto y evaluar el impacto que va a tener en algunas plantas. Pues ahorita estoy encaminándome sobre la producción de algunos compost o el manejo de residuos orgánicos. Pero, ok, es que anteriormente trabajabas con sustratos, ¿no? Ajá, sigo trabajando con sustratos. ¿Tiene que ver con eso? ¿No? Sí. Mira, la agricultura orgánica básicamente lo que quiere es que cuides el suelo. Entonces los sustratos, pues básicamente son materiales diferentes del suelo o diferentes al suelo. Todo lo que no sea suelo es un sustrato. Entonces, lo orgánico dice, mejor primero trabaja el suelo, mejora el suelo que tienes y ya si no puedes, utiliza sustratos. Entonces, he trabajado con sustratos y también sigo trabajando con la mezcla de sustratos para pues, beneficiar el crecimiento de algunas plantas. Por ejemplo, las mezclas sobre todo de algunos sustratos orgánicos, bueno, de algunos materiales orgánicos, por ejemplo el compost, con algunos sustratos minerales, por ejemplo la perlita o el tesontle, que son sustratos que te van a beneficiar de manera individual y pues de manera mezcla o
o con otros. Sí, por ejemplo, los minerales, sobre todo, por ejemplo, la perlita, te ayuda a retener humedad, retener agua, por la absorción de agua. El tesontle, por ejemplo, como son partículas muy grandes, te ayudan a generar poros en el sustrato para la aireación. Y los orgánicos lo que hacen es ayudar a retener también humedad, funciona como una esponja, pero también a retener algunos elementos que están en forma disponible en la solución del suelo. Sí, bueno, particularmente los cationes, y también estos cationes retienen algunos aniones. Entonces, lo que hacen básicamente es como una esponjita. Y así funciona en el suelo. La aplicación de esos productos, sobre todo el compost, es como una esponja en el suelo. Lo que hace al agregarse al suelo es que el suelo puede retener más agua, puede tener más elementos esenciales y también puede, digamos, estar, por así decirlo, más acolchonado. Y esto permite que la planta pueda desarrollar pues, sus raíces de manera más fuerte, más adecuada y extender muchísimo más sus raíces y con eso tener mayor área de captación de algunos elementos o de agua en general. Oye, Fer, y por ejemplo, dentro de esta práctica, si hay gente que se quiere dedicar económicamente o quiere empezar un proyecto así como tú, dentro de la investigación, en una maestría, doctorado, postdoctorado, no sé, o en su empresa privada, o dentro de una institución, pero que se dicen de que, ¿sabes qué? Pues quiero empezar a intentarle por este rollo, o sea, del orgánico, y hacer con evaluación de sustratos, porque supongo que, o sea, a lo que hemos platicado, puedes trabajar desde el análisis de sustratos, como tú lo estás haciendo, combinaciones, evaluaciones, etcétera. La agricultura biodinámica, que a lo que entiendo también tiene que ver mucho, se involucra bastante el manejo de lo que una persona como tú hace. O sea, ¿sabes qué? Yo evalúo combinaciones de estos sustratos, etcétera, etcétera. La parte biodinámica es, déjame explicarte cómo puedes trabajar eso para que sea más sustentable. Sí, digamos que lo biodinámico es similar al orgánico, pero en la cuestión biodinámica se involucran cuestiones relacionadas con las fases lunares, por ejemplo. El orgánico no. Digamos que el biodinámico va más allá del orgánico, porque considera una cuestión, filosóficamente hablando, ajena al orgánico. Tomate, hay personas que te tienen envidia. no tan así, espero, pero sí involucra una cuestión más de, por ejemplo, calendarios lunares, cómo se... Recordemos, todos somos agua, o la mayor parte somos agua, las plantas son agua. Y hay que acordar la influencia que tiene la luna y las mareas. Con la presión osmótica. Exactamente, entonces, ¿qué pasa? Si la luna mueve agua, ¿por qué la luna no tendría un impacto en el agua que está dentro de nosotros o que está dentro de la planta? El ejemplo muy sencillo, cuando te dicen, es que te levantaste con la luna. Sí, que según o cuando hay una fase lunar de que, ¿sabes qué? Me siento mareado o la gente está irritada. Exactamente, ¿no? Entonces, en las plantas, perdón, también se da este fenómeno y pues tiene un impacto. Por ejemplo, hay calendarios para la cosecha, hay calendarios para el corte o calendarios para el manejo de la planta, para la poda, para la siembra, para el trasplante, para la fertilización incluso. Para que pueda manejarse bien. Claro, para que sea más eficiente. Entonces, mucha gente dice, bueno, es que están locos estos, pero pues... Sí, pero no. O sea, pues es que hay forma de demostrar que lo que se está haciendo funciona exactamente. Y no por el hecho de que alguien no lo considere algo bueno o funcional, quiere decir que esté mal, ¿no? Pero bueno, recordemos que dentro de esta área y muchas, hay una cuestión cultural que hay que pues trabajar en ella, ¿no? Porque es difícil a veces, inclusive con pruebas y demás, que te puedan creer, ¿no? O que puedas convencer a alguien de que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, ¿no? Exactamente. Y por ejemplo, como te decía, toda la raza que se quiere meter en eso, desde la parte de evaluaciones, de sistemas, de sustratos, a lo mejor un vato que le guste la comercialización, que también se queda, sabes que me voy por lo orgánico para ver cómo puedo tener mayor impacto para el agricultor y que no contamine tanto como... Hay muchas opciones. Sí, sí, claro. La raza que se va a empezar a incursionar eso, ¿qué les podrías comentar? O sea, la verdad, ¿te están yendo por un buen mercado, por una buena opción? O sea, ¿cómo lo ves? Sí, mira, sin temor a equivocarme, el orgánico es un negociazo ahorita. Pero a lo mejor se escucha, el término negociazo se escucha como que muy, para muchas personas malo, pero no, bueno, es un negocio redondo. ¿Sí? Entonces, a pesar de que es un negocio en este momento, va a seguir siendo un negocio. ¿Por qué? Porque la gente cada vez tiene mayor interés por consumir productos orgánicos o productos libres de químicos. Entonces, si hay mercado, si hay compradores, pues tendría que haber vendedores, ¿no? Entonces, sí es un buen área, es una buena área.
Obviamente, como les decía hace rato y durante todo el programa, hay que buscar ser más eficientes desde un punto de vista de producción y de comercialización. También buscar alternativas para poder diversificar el mercado, para poder ofrecer todo lo que se busca, pero también darle un manejo adecuado a lo que se ofrece y cómo se ofrece. Incluso si hay un producto que no se ofrece en las condiciones que la gente quiere, pues a lo mejor cambiar ese producto, bueno, no cambiarlo, sino darle un manejo al producto para poder comercializarlo de otra manera. Okay. ¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos por lo fácil. Bueno, voy a vender tomate. Solamente es tomate fresco. Pero hay muchísimo mercado para tomate industrializado, por ejemplo. Pero pues a lo mejor, hablando de orgánico, a lo mejor nadie lo hace o nadie lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque involucra invertirle más. Entonces a lo mejor, bueno, voy a producir calabacita orgánica. Ah, pero ya vendí la que me querían comprar y me quedó 1 tonelada, 2 toneladas o me quedó 10 toneladas. Pues bueno, voy a venderla más barata. Pero en vez de venderla, ¿por qué no la transformas y ya vendes pues sopa de calabacita orgánica? ¿Me entiendes? Sí, Digo, sí, hay sí. gente que lo hace y hay muchas empresas que lo hacen, pero a veces nos cuesta eso. ¿Para qué voy a meterle más si ya gané? Sí, dar el proceso. Exactamente. Entonces yo creo que también por esa área falta un poco. Pero creo que todo va bien. De hecho, pues cada vez más son los productos que se diversifican hablando orgánico. Principalmente, pues en México tenemos hortalizas, pero hay otros productos, por ejemplo, eh, textiles orgánicos, productos transformados orgánicos, por ejemplo, quesos, chorizos, inclusive pues ya carne orgánica. Entonces, Se supone que es algo que al aire libre y toda la madre. sí, libre de crueldad y bajo cierto mecanismo de pastoreo y demás. Pero volvemos a lo mismo. También ahí es todo el proceso que se certifica. Porque bueno, si vas a tener una gallina suelta, pero le das maíz transgénico, va a decir, ¿cómo? Sin ¿Me inyecta entiendes? esteroides, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, pues no funciona así. Lo que se certifica como orgánico, pues es todo el proceso. Oye, Fer, y bueno, ahorita dentro donde estás trabajando, tienes estudiantes que estén ahorita con tesis, no sé, a lo mejor alguien de servicio, practicantes. Sí, mira, ahorita estoy, desde agosto pasado, estoy como encargado o responsable del vivero de la Facultad de Agronomía en Campus Marín. Entonces ahí producimos árboles. Y ahorita tengo algunos estudiantes de servicio social que están trabajando ahí. Por el momento estamos haciendo nada más propagación y mantenimiento de plantas que ya tenemos ahí. Tenemos plantas de la región, plantas de Nuevo León. Pero pasando el frío, prácticamente febrero o marzo, empezamos con propagación de diferentes plantas y también lo que te decía del manejo de las compostas. Entonces ahí hay bastante trabajo y también pues se está buscando establecer algunas áreas también de experimentación justamente con manejo orgánico ahí de algunos frutales en esa misma zona. ¿Y qué onda? ¿Va a haber así como que chance de opción de buscar chavos? Así, Claro, sí, o sea, estudiantes. en la escuela siempre está abierta pues a las visitas, a la cooperación, al voluntariado, y nos pueden visitar cuando gusten, eh, para conocer, para algunas prácticas, se pueden generar algunos cursos, también se puede hacer cierta vinculación con algunas escuelas, algunas empresas que quieren aprender de propagación, quieren aprender de plantas en general, sistemas de producción, o inclusive huertos familiares, huertos, traspatio, huertos personales. Entonces, o sea, hay formas de hacer colaboración y de poder trabajar, pues en general, pues con la sociedad como tal, ¿no? Ah, pues súper bien. Fede, por ejemplo, proyectos que estén dentro de esto que se están viendo ahorita. Proyectos personales, estoy incursionando en TikTok. Entonces, si alguien quiere conocer un poquito más, realmente lo que estoy haciendo en TikTok es divulgación. Por si alguien quería verme bailar, de una vez les aviso que no lo verán. Bueno, todavía no. Quién sabe más No. nunca digas nunca. Pero sí, tengo un TikTok y también los comparto en Instagram. Es profe.fercarballo, y hago divulgación. Tengo videos relativamente cortos, no duran 40 segundos cuando mucho, y hablo de diferentes temas. Por ejemplo, justamente ayer subí uno que habla sobre gusano cogollero, un problema en cereales. También
subí un antier sobre las cactáceas, platicando un poquito de cactáceas. Tengo sobre chile piquín o chiltepín. Tengo sobre algunas plantas de aquí de la región como el ébano o el cempasúchil también. Tengo algunos de cómo se hace, por ejemplo, la propagación de algunas plantas, cómo se hace la cosecha, alguno de estadística, por ejemplo, cuáles son las 10 hortalizas más importantes en México, cuáles son los cultivos más importantes en México. Entonces, es muy diverso. ¿Qué tipo de calabaza eres de acuerdo a tu fecha de nacimiento? Todavía no he llegado a eso, pero llegaré. Pero sí, son muy diversos los que tengo, son relativamente cortitos y creo que funciona muy bien en el aspecto de poder, pues, mostrar a la gente algo que a lo mejor puede pensarse que es muy difícil, pero que realmente es muy, muy sencillo, ¿no? Entonces, por si gustan seguirme, les repito, es profe.fercarballo en TikTok y en Instagram. Están los dos. Ahí está. Bueno, Fer, te agradezco mucho el tiempo que nos brindaste, sobre todo la información de este tema que, pues esperemos que sea bastante relevante para alguien que tenga dudas, así como lo platicamos, algún chavo que quiere empezar a incursionar económicamente, una investigación dentro de la agricultura orgánica, o si hay ya profesionistas que estén trabajando, que quieran aprender más, si hay algún agricultor que quiera aprender más de esto, o si en general hay gente que quiere pues ampliar un poco más su conocimiento, pues esperemos que pueda aprovechar esta plática así como lo hicimos tú y yo, escuchándola. Sí, pues no, gracias a ti por invitarme. Si alguien está interesado con toda confianza, me puede mandar un mensajito ahí en Instagram o en TikTok, en cualquiera de los dos, o igual aquí contigo, y ya me lo haces llegar. Y pues sí, siempre hay oportunidad de poder crecer, de poder compartir información, de poder compartir pues conocimiento. Y pues la idea es básicamente que pierdan el miedo, ¿no? O sea, que pierdan el miedo de hacer cosas, que se arriesguen a hacer cosas, porque al final, pues nosotros mismos somos los que vamos a poder superar solos, ¿no? Sí. Entonces, la parte de la producción de alimentos es algo muy bonito, porque no solamente es, pues, producirlo, ¿no? O consumirlo como tal, sino es todo el proceso y todo lo que involucra, porque no solamente eres tú, tu familia, tus hijos, tus papás, tu pareja, tus amigos, y inclusive, pues, tus mascotas, el tiempo que le dedicas, el esfuerzo que haces, que al final, pues, ves lo que produces, lo ves como un triunfo, ¿no? Que obviamente te va a servir desde un punto de vista económico, punto de vista de salud, punto de vista alimenticio, y que, pues, aunque parezca muy difícil, realmente no lo es. Y cuando lo logren, cuando ya lo establezcan como tal, se van a dar cuenta de que no era difícil. Que era más el miedo que tenían por empezar algo que lo que realmente implicaba el hacer algo, ¿no? Claro. Pero bueno, pues muchas gracias. Espero que este día, o bueno, esta plática les haya servido un poquito. Y cualquier duda, cualquier comentario, cualquier situación relacionada con esto, o con cualquier área que les pueda ayudar, yo soy pues ingeniero agrónomo. Pues estoy en toda la disponibilidad de poder apoyarlos. Y pues más adelante, si todo sale bien y Wasabito nos invita, platicaremos ya de otras cosas. Inclusive podemos hablar de cositas más enfocadas a la región, o seguir divagando un poquito por el mundo. Claro. Igual, plebes, vamos a dejar no solamente los contactos, obviamente, de Instagram y de TikTok de lo que es profe.carballo, sino también vamos a dejar el contacto del doctor. Recordando nuevamente que, pues, aparte de lo que estamos platicando, el doctor, pues, tiene proyectos de investigación, como ya comentó, tiene chavos en servicio social, actualmente una estudiante de doctorado que es la titular. Entonces, pues, si ustedes están o les interesa dentro de lo que es, si estás, por ejemplo, en tu servicio, si vas a empezar tu tesis de licenciatura, de doctorado, maestría, y se te antoja un tema relacionado, pues te vamos a dejar el contacto del doctor para posiblemente una futura investigación o colaboración. ¿De acuerdo? Si el profe quiere. Claro. Igual, cuando vean un TikTok mío o un video en Instagram, pónganle ahí que me escucharon en el WhatsAppito. Y obviamente compártanlo, por favor, no sean gachos. Que quiero seguir viviendo de influencer. No es cierto. Recuerden, es de divulgación, pero al final, pues gracias por apoyarnos, a mí y obviamente el WhatsAppito. Que al final, pues lo hacemos con cariño, ¿no? La idea es que la gente... La neta, yo lo hago por el dinero. La gente a veces dice, ay, es que están de ridículos. Pero no, realmente nos gusta esto, ¿no? Nos gusta hacer divulgación, nos gusta platicar. Y que pues la gente conozca un poquito más de lo que hacemos, porque al final pues de eso se trata, ¿no? De que podamos compartir lo poco, lo mucho que sabemos, y que podamos influir o impactar a otras personas. Muchas gracias.
Cuídense mucho, plebes. Los veo la siguiente semana. Muchas gracias por dejarme entrar a sus oídos nuevamente. Es en tu fin de semana, en tu entre semana, en tu mañana godín o en tu noche de relajación. O a lo mejor mientras estás pues ahí planchando con tu pareja, ¿verdad? Que nos estés escuchando. Espero te excite mi voz. No, muchas gracias, plebes, por habernos escuchado nuevamente. Te veo la siguiente semana o me escuchas la siguiente semana con un capítulo nuevo. Solamente me queda decirte que te deseo en tu vida solamente paz. Muy bien. Cuenta, pues siempre.